Buenos días, por favor, ¿me comunica si ya estamos completos o alguno falta para poder comenzar? Ya vamos comenzando, profesor. Ya, listo, gracias. A ver, si tengo la opción de compartir pantalla, diga, Ahora le habilito, ahora le habilito. por favor, para poder habilitar algunas propiedades. Sí. A ver, no se puede, no Ya, puedo. profesor, listo, Ahora ahora sí, sí. gracias. A ver, buenos, a ver, buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase, por favor. Vamos a ver hoy día el tema de logaritmos y relaciones binarias. Para ello necesitamos, recuerden, para poder trabajar logaritmos, nosotros tenemos que conocer, conocer algunas propiedades, ¿de acuerdo? Dice, el logaritmo es un número real positivo en una base positiva diferente de la unidad y se define como el exponente en el cual hay que elevar la base b, para obtener un resultado del número n que cumple la condición. Recuerden que los logaritmos parten de la potenciación, ¿no? Si nosotros consideramos la potenciación, a ver, voy a compartirme. Si partimos de la potenciación b a la x es igual a n, el logaritmo sería el logaritmo de b, de n en base b es igual a x. Recordemos que la base es b, n es el número que vamos a encontrar del logaritmo y x es el resultado del logaritmo. Entonces, para ello, vamos a encontrar los elementos. La base es b, el número n, y x es el número, el logaritmo del número en la base. Entonces, a partir de ello, vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a compartir, dejar de compartir y vamos a tomar en cuenta, de repente, mi cámara, ¿de acuerdo? A ver, una consulta. ¿Se visualiza bien? De repente está muy opaco o hay algún problema en cuanto al desarrollo. Entonces, vamos a ver el ejemplo, el primer ejemplo. Nos piden, a ver, calcular x. Nos piden calcular x. A ver, perdón. Calcular x. En donde del logaritmo de 25, a ver, perdón. Logaritmo, hay un error. 25 a la 5, ¿ya? Es igual a x más 3. A x más 3. A ver, tenemos que comenzar trabajando la propiedad de potenciación, ¿no? Entonces, voy acercándolo un poquito más. ¿Qué decimos? Que 25 a la x más 3 es igual a 5, ¿de acuerdo? La idea es, acá estamos trabajando con la propiedad de potenciación. Entonces, acá el 25 es 5 al cuadrado. X más 3 es igual a 5. Recuerden que las bases tienen que ser iguales, ¿no? Para que las bases sean iguales, entonces yo el 2 multiplico por x más 3. Me quedaría 5 por 2x más 6 es igual a 5. Recordemos exponente 1. Entonces, por lo tanto, ¿qué puedo decir? Ahí existe una igualdad, ¿no? 2x más 6 es igual a 1. Entonces digo 2x es igual a menos 5. De repente estoy muy abajo. Sigo por acá. Entonces, x es igual a menos 5 medios. Me pidieron calcular el valor de x. Aplicando el logaritmo y teniendo en cuenta la propiedad principal de la potenciación, podemos resolver de este tipo un logaritmo. A ver, tomen nota, tomen captura, por favor, para poder continuar. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, Sí. se nota su pantalla, la pantalla de diapositivas, pero la pizarra no se nota. Voy a dejar de compartir entonces. Ahora sí se visualiza. Sí, profesor.
Ahora, entonces dejo de compartir para poder, poder trabajar en la pizarra, ¿ya? Entonces, a ver, tome captura, por favor. A ver, me avisan, por favor, para no extendernos mucho en el tiempo, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir mi pizarra para poder mencionar algunas propiedades, por favor. Vería, tenía conveniente copiar las propiedades para poder avanzar. Entonces voy explicándolas y entonces voy a dejar de compartir mi pizarra y vamos con las diapositivas. ¿De acuerdo? A ver, ya hablamos de logaritmos. Hay que recordar algo, que la base del logaritmo no puede ser negativo. Esa es una de las principales propiedades, una característica de las propiedades del logaritmo. Vamos a ver algunas de las propiedades, ¿de acuerdo? Dice, en el campo de los números reales no existe logaritmos de cantidades negativas. Por eso mismo la base tiene que ser positiva, pero sí en los números complejos. Entonces, vamos a centrarnos en algunas de las propiedades. La primera, a ver, el logaritmo de b en base b es igual a 1. Es una de las propiedades. ¿De acuerdo? Tenemos el logaritmo de 1 en base b es igual a 0. El logaritmo neperiano de e es igual a 1. Es como decir el logaritmo de e en base e. Entonces es igual a 1, ¿no? Vamos a la siguiente propiedad. Multiplicación, digo, el logaritmo de base b de m por n. ¿Qué sucede con los números? M por m este va a ser igual a la suma del logaritmo de b a la m más del logaritmo de m a la b en base b y más la suma del logaritmo de n en base b. Entonces, se desglosa, ¿no? Se desglosa. Si vemos multiplicación o un producto en alguna de estas propiedades, nosotros vamos a desglosar. Siguiente. En el caso de la división, se resta. Recuerden tener en cuenta siempre el antecedente, o en el numerador siempre va a ir m, por lo tanto siempre va primero. Siguiente. La potencia de un logaritmo. Entonces decimos lo siguiente. Yo tengo el logaritmo de n a la p en base b es igual a decir ¿qué cosa? La potencia va a pasar ¿a qué? Va a pasar a multiplicar al logaritmo. ¿De acuerdo? Siguiente. Si yo tengo una raíz, ¿qué sucede con la raíz? La raíz, a ver, acá hay un detalle. Este es p, en lugar de n, la raíz n, entonces sería la raíz p. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque si vamos a pasarlo como exponente fraccionario, que era 1 sobre n. Entonces, en este caso, correspondería a 1 sobre n multiplicado por n multiplicado por el logaritmo de n en base b. Seguimos, y así tenemos una serie de propiedades. Las que más vamos a usar usualmente, estoy mostrando todas las propiedades que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a usar, usualmente se utiliza las dos, la A, la B, la C, hasta la E. Ahora, voy a dejar de compartir y para poder resolver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Voy a borrar. Entonces, a ver, a partir de ello, vamos a resolver algunos ejemplos. Como que, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base E. Entonces, es igual a 2. Me piden saber hallar M. ¿Cómo vamos a hallar M? Recuerden, la propiedad principal, ¿no? De la potenciación. Yo diría que M al cuadrado es igual a 5. ¿De acuerdo? Para esto hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Hay que tener en cuenta la propiedad que M tiene que ser mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Tampoco puede ser 0. Entonces M, esa es la condición, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? M es igual, tengo dos valores, dos resultados, más y menos, ¿no? De la raíz de 5. Por lo tanto, digo M es igual a la raíz de 5 y M es igual a menos la raíz de 5.
¿Este será válido? ¿Corresponderá? No corresponde. Porque, ¿qué me dice la propiedad? Que m tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, este no cumple y el resultado es m raíz de 5. M raíz de 5. Entonces, vamos con otro ejemplo. A ver, tomen captura, por favor, para poder... No podemos movilizar... En esta ocasión no me voy a movilizar tanto. Vamos a trabajar con las diapositivas que están ya redactadas las propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer ejemplo. Voy a anotar otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos trabajando. El logaritmo de x menos 1. El logaritmo de x más 5 con base x menos 1 va a ser igual a 2. A ver, me movilizo a la izquierda, ¿ya? A mi izquierda. A ver, aplicando propiedades. Entonces digo, vamos a resolver. A ver, inténtenlo resolver, por favor. Intentemos resolver tomando en cuenta las propiedades. Y luego lo resuelvo yo. ¿De acuerdo? A ver, propiedades fundamentales de la potenciación. A ver, ¿ya? ¿Cómo vamos? Cuénteme. Yo creo que este ejercicio no dura ni 5 minutos, ¿no? A ver, comentemos, por favor. El chat está habilitado, por favor, comencemos. Hay que trabajar, hay que practicar. Ya puedo borrar esta parte. A ver, jóvenes. ¿Alguien intentó resolverlo? ¿Ya lo hizo? ¿O todavía? ¿O muy fácil? Muy fácil de repente. A ver, intentemos trabajar. ¿De acuerdo? El chat está habilitado, recuerden, por favor. El chat está habilitado. Pueden ustedes escribir 4. X es igual a 4. Listo. X es igual a 3. 3. A ver. Vamos a resolverlo entonces. Decimos lo siguiente. Digo lo siguiente, que x menos 1 al cuadrado es igual a x más 5, ¿de acuerdo? Entonces, acá tengo un binomio cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Es igual a x más 5. X más 5. Seguimos. Yo, al transponer términos, me va a quedar x al cuadrado menos 3x menos 4. Es igual a 5. Puedo factorizar, ¿no? Aspa simple. Xx, 4 por 1. Negativo, positivo. Entonces acá es menos 4x y acá es x. El resultado es menos 3x, ¿cierto? Entonces coincide con el segundo término. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir lo siguiente. X menos 4 por x más 1 es igual a 0. Ahora, ¿qué me queda? Me queda hallar el valor de x. X menos 4, cuando x es menos 4, x es igual a 4, ¿no? Entonces, en la segunda forma, x sería menos 1. Ahora, me dijeron que x menos 4. La comprobación, ¿cómo es? Que la base sea positiva, ¿de acuerdo? Entonces, si x es igual a 4, ¿la base cuánto es? La base es 3. ¿Cierto? Si x es igual a menos 1, la base es igual a menos 2. ¿Cumple la segunda? No cumple. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? El valor de x es igual a 4 y la base es igual a 3. Es igual a 3. Entonces, ese es un ejemplo más. Tómenle captura, por favor, para hacer otro ejemplo. Otro ejemplo.
vamos a trabajar otro ejemplo. A ver, voy a borrar, ¿de acuerdo? A ver, comuníqueme por favor si puedo borrar, de repente estoy muy rápido trabajando. Ya, voy a borrar. Nadie me dice nada. Siguiente. Siguiente. A ver, me dicen, yo tengo el logaritmo de 2 es igual a A. Y el logaritmo de 3 es igual a B. Logaritmo de 3 es igual a B. Me piden calcular el logaritmo de 360. De 360. Para ello hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros no tenemos base, ¿qué sucede? El logaritmo es en base 10, ¿no? Es igual a A. Supongamos, cuando no tengo base, el logaritmo la base es 10. ¿Ya? Entonces yo puedo decir también que el logaritmo de 10 en base 10 es igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Por la propiedad. La propiedad me dice logaritmo de 10 en base 10, todo esto es igual a 1. ¿De acuerdo? Seguimos. Este valor se puede descomponer. ¿Cómo lo descomponemos? Yo puedo decir que esto es igual al logaritmo de 10 por ¿quién? De 10 por 36. Y acá podemos aplicar ¿qué cosa? La propiedad de la multiplicación. ¿Cómo aplicamos la propiedad de multiplicación? Nos dice lo siguiente, la propiedad de multiplicación. Nos dice cuando yo tengo esto es igual a decir ¿qué cosa? Logaritmo de 10 más logaritmo de 36. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es igual? Es igual a la primera propiedad que me dice que es igual a 1. Más. Siguiente. El logaritmo de 36 también lo puedo descomponer. Yo puedo decir que esto es igual al logaritmo. ¿Logaritmo de quién? Logaritmo de 4 por el logaritmo de 4 por 9. Multiplicación de nuevo. Entonces, esto yo lo puedo descomponer y decir que esto es el logaritmo de 2, de 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado, más 1. Entonces, ¿esto es igual a quién? Miren, ve, este exponente, vamos a resolver. Digo, 1, este es igual al logaritmo de quién? Logaritmo de 2 al cuadrado, más logaritmo de 3 al cuadrado. De 3 al cuadrado. Entonces, por propiedad de potenciación, este 2 pasa a multiplicar. Y el logaritmo de 2 quedaría así. Más 2 por el logaritmo de 3. Ya tengo cuánto vale el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Según los datos, me dice que este es igual a 2 multiplicado por A. Más 2 multiplicado por B. Y esta sería la respuesta. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Entonces, hasta ahí. Voy a brindarle algunas propiedades adicionales para que ustedes puedan trabajar cologaritmos, antilogaritmos. Vamos a mencionarlas nada más, porque si no el tiempo se nos va. ¿De acuerdo? Tome captura para poder... Voy a poner un poquito más atrás. Más atrás. Ahí sí se enfoca. A ver. Esta parte no va. Esta parte es del ejercicio anterior. Vamos, a ver, vamos con la siguiente, ¿de acuerdo? Vamos, ¿puedo borrar? Borro. ¿Qué opinan? Dígame. Ahí está. Voy a borrar. Hay que tomar en cuenta algunas características también. Hay que tomar en cuenta que el logaritmo neperiano de un número, supongamos de x, es igual a decir logaritmo de x, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es? Es como si fuera pi, ¿no? Un valor
que podemos trabajarlo, que aproximadamente es igual a 2.7182. 2.7182 puntos suspensivos. Es un número irracional. ¿De acuerdo? Ese es un... Vamos, entonces, también podemos decir lo siguiente. Podemos, entonces, si hablamos de logaritmo neperiano, usualmente cuando lo encontramos de esa manera, ¿qué pasaría si me dicen el logaritmo neperiano de E? Esto es igual a ¿qué? Logaritmo de E. Por lo tanto, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a 1. Según propiedades, ¿no? Según propiedades. Voy a dejar de compartir para poder mostrarle algunas propiedades de cologaritmos y de antilogaritmos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrar. Vamos a la presentación de la diapositiva. A ver, vamos a mostrar algunas propiedades. Ya vimos estas propiedades. Vamos a la siguiente. Cologaritmos. ¿Qué es el cologarismo? El cologarismo dice de un número es igual al logaritmo de la inversa de un número dado. Dado también, a ver, dado también el aditivo inverso del logaritmo al sumar el logaritmo de un número con su respectivo cologaritmo el resultado es igual a 0. Es decir, la condición es que n sea mayor que 0, b también mayor que 0 y b diferente de 1. Esas son las condiciones que se dan para el cologarismo. Entonces, digo, el cologarismo de n en base b es igual al logaritmo de 1 sobre n en base b. O también el menos logaritmo de n en base b. Entonces tenemos dos características y cuando encontramos el cologarismo, lo podemos encontrar de dos formas, ¿no? El resultado podría ser el logaritmo de 1 sobre n en base b, o también el menos logaritmo de n en base b. Si tenemos la característica m mayor que 0, n mayor que 0 y b mayor que 0, también, perdón, b diferente de 0, y p pertenece a los reales, nosotros decimos que por propiedad el cologarismo de 1 en base b es igual a 0. Siguiente, el cologarismo de b en base b es igual a 1. Entonces, también, por propiedad, digo a elevado al cologarismo de n en base b, esto es igual a 1 sobre n. Ahora, cuando hablamos del cologarismo de una potencia de b a la potencia p en base b, esto sería igual a la negación de p a menos p. Se cumple la propiedad de la multiplicación igual a lo del logaritmo. Entonces, digo, en la multiplicación de m, el cologarismo de m por n en base b, entonces esto es igual al cologarismo de m en base b más el cologarismo de n en base b. De igual manera en la división, y lo mismo que en la potenciación. Entonces, son propiedades del cologarismo. Vamos al antilogarismo. A ver. Voy a volver a compartir. Son propiedades, ¿de acuerdo? Estamos hablando de propiedades. Si vamos a describirlo una a una, nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces, estas propiedades es información importante. El antilogarismo de x, a ver, el antilogarismo de x en base b es igual a decir b a la x. Siendo b mayor que 0, b diferente de 1 y x pertenece a los reales. Entonces, el antilogarismo de x es igual a 10 a la x. De igual manera, el antilogarismo de x en base e es igual a decir e a la x, ¿no? Siguiente, antilogarismo del logaritmo de n en base e, entonces, del antilogarismo que multiplica al logaritmo de n en base b, a la vez el antilogaritmo en base b, esto es igual a n, siempre y cuando n sea mayor que 0. El logaritmo de b multiplicado en base b, que multiplica al antilogaritmo de x en base b, esto es igual a x. Entonces, estas últimas dos, antilogaritmo de x más y en base b es igual al antilogaritmo de x en base b multiplicado por el antilogaritmo de y en base. Se aplica la propiedad de multiplicación. De igual manera acá, la propiedad de potenciación. Entonces,
A partir de ello, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la función logaritmo, ¿de acuerdo? Ya vimos lo que es logaritmo y sus propiedades. Vamos a ver ahora la función logaritmo. Cuando hablo de función logaritmo, ¿a qué hago referencia? Logaritmo. La función logaritmo. Recuerden, cuando hablo de función, siempre hago corresponder o corresponde a una forma, la siguiente, f de x. Entonces, lo que añado es el logaritmo de ¿quién? El logaritmo de x en base b. Las condiciones son las mismas que el del logaritmo, o las condiciones son las mismas, ¿no? Entonces, cuando hablo de logaritmo, la base tiene que ser ¿qué cosa? La base tiene que ser mayor que 0, ¿de acuerdo? La base tiene que ser mayor a 0, mayor que 0. También la base tiene que ser diferente de 1. Siguiente, x tiene que ser mayor que 0 también. Son las condiciones que me dan para poder trabajar un logaritmo. Vamos a mostrar algunos ejemplos de logaritmos, ¿de acuerdo? Ejemplos. Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de x en base 2. Siguiente, esto lo puedo describir también, esto se puede convertir también en y. Esto es igual a decir, esto es lo mismo que y, igual al logaritmo de x en base 2. Otro ejemplo, y es igual al logaritmo de x en base a 1 medio. Recuerden que la condición que me dice que la base tiene que ser mayor que 0. 1 medio es mayor que 0. Diferente de 1, es diferente de 1. Y x tiene que ser mayor a 0. Entonces, otro ejemplo. F de x, ¿a qué es igual? F de x es igual al logaritmo natural o logaritmo neperiano de x, ¿de acuerdo? Siguiente, otro ejemplo. F de x es igual al logaritmo de x. Esto es igual a decir f de x es igual al logaritmo de x en base e. Logaritmo de x en base e. En base e, ¿de acuerdo? Entonces, la notación está acá. Esta es la notación. Y las condiciones están dadas, ¿de acuerdo? Esto es la función logaritmo. Vamos a trabajar algunos ejemplos para poder describir también qué cosa. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tengo que saber, para esto yo tengo que conocer el dominio de la función y el rango de la función. ¿Cuál sería el dominio de la función? Si la notación es esta. El dominio de la función pertenece a x tal que 0, a ver, voy a parar. 0 menor que x y también, a ver, voy a enfocar un poquito la cámara. Y también va a ser menor que el infinito positivo. Ese es el dominio. Ese es en cuanto al dominio. Siguiente. El rango del logaritmo. A ver, perdón. Hablamos del logaritmo, el dominio del logaritmo. Ahora el rango del logaritmo, ¿cuál es? Si el dominio era x, el rango tiene que ser y. ¿De acuerdo? El rango. Entonces, se refiere a quién? A f de x, ¿no? Donde x pertenece infinito negativo, infinito positivo. Entonces, ahí está la función logarítmica. La función logarítmica. Ahora, a partir de ello, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a trabajar algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Tomen captura, por favor.
Tomen captura. Voy a borrar. A ver, recordemos algunas de las propiedades, ¿no? Igual vamos a seguir trabajando con las mismas propiedades. Las mismas propiedades que le mostré al inicio se trabajan acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, la forma general era el logaritmo de x en base b. Disculpen unos minutitos, tengo una llamada urgente. Seguimos, disculpen la interrupción. Entonces, esto es igual a y, ¿de acuerdo? Esto es igual a decir b a la y es igual a x. Entonces, pasa lo siguiente. Vamos a resolver el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Primer ejemplo. Logaritmo de 2 a la x es igual a 5. Recordemos las propiedades iniciales. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Esto es igual a 2 a la quinta, es igual a x. Entonces, x facilito, ¿no? X es igual a 32. X es igual a 32. Ese es un ejemplo. Trabajamos el siguiente. Logaritmo natural de x es igual a 3. Cuando tengamos esto, recordemos que el logaritmo natural es igual al logaritmo de x en base e es igual a 3. Entonces, decimos lo siguiente. E al exponente 3 es igual a x. Entonces, ahí quedaría nada más el resultado. No se puede trabajar más, o en todo caso, también podemos reemplazar el valor de e, ¿no? Que es 2.7182. Entonces, vamos a otros ejemplos. Siguiente. Continuamos con los ejemplos, ¿de acuerdo? Digo, el logaritmo de 3 al cuadrado en base 3. Acá hay una propiedad muy interesante, de repente nos puede servir para poder trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar acá en esta propiedad? Miren, esto es en base 2. Me piden calcular el valor de esta función. Miren, hay una propiedad que dice lo siguiente. Logaritmo de b en base b al cuadrado, esto va a ser igual a 2. Esto va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? O también a la m. El resultado, si hablamos de forma general, esto es igual a m. Entonces, esta propiedad me va a servir para poder agilizar algunos ejercicios. Entonces, ¿esto es igual a? Esto es igual a 2. Simplemente eso. Simplemente eso. Entonces, ahora, digo lo siguiente. Otro ejemplo. Logaritmo natural de 1. ¿A qué es igual? Logaritmo natural de 1. A ver, esto es igual a decir lo siguiente. Esto es igual al logaritmo de e a la 1. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos algo, que todo número elevado al exponente 0, ¿cuánto es? Es igual a 1. Entonces, considerando lo siguiente, ¿qué voy a considerar? E a la 0 es igual a 1. Entonces, supongamos yo puedo poner x a la 0, 20 a la 0, siempre el resultado es 1. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Logaritmo de e a la 0 sobre e. ¿El resultado cuál será? El resultado es 0. Es una propiedad que me sirve para poder trabajar de repente o para poder utilizar artificios. Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente. Logaritmo de 7 a la 7
Este tiene exponente 1, ¿no? Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto es? Es 1. A ver. Bueno, hasta ahí y yo creo que vamos a trabajar lo que es logaritmo. En este momento, vamos a ver un poco de teoría en función a qué. A ver, vamos, dos ejemplos más de función logaritmo para poder entrar a lo que es relaciones binarias. Porque hoy día se desglosa en dos temas. Usualmente es uno, ¿no? Pero hoy día el tema se presenta para poder desglosar en dos. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejercicios más de función logarítmica y con esto pasamos a relaciones binarias. A ver. Vamos con el primer ejemplo. Siguiente ejemplo, perdón. Tengo f de x es igual a logaritmo de x en base 3. A ver, la base ya la conocemos. Me piden hallar f de 9, me piden hallar f de 3 y me piden hallar f de 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver. A partir de esta función, yo puedo trabajar el logaritmo. ¿Qué quiere decir? El valor de x va a reemplazar al valor dentro del logaritmo, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es igual al logaritmo de 9 en base 3. Entonces, esto lo podemos trabajar ¿cómo? Con la propiedad anterior, la propiedad que le acabo de proponer, ¿no? Entonces yo digo que f de 9, ¿a qué es igual? Al logaritmo de 3 al cuadrado en base 3. Entonces, f de 9, ¿a qué es igual? F de 9 es igual a 2. Aplicando mi propiedad de logaritmos. Siguiente. Este es igual al logaritmo de 3 en base 3. Se deduce que el exponente es 1. Entonces, f de 3 es igual a 1. ¿No? Siguiente. Logaritmo de 1 en base 3. Recordemos la propiedad anterior. Todo número elevado al exponente 0 siempre me va a dar 1. ¿Y qué se me adecua acá? Que esto sea 3 elevado a la 0. Entonces, f de 1, ¿a qué es igual? Al logaritmo de 3 al exponente 0 en base 3. Entonces, f de 1, ¿a qué es igual? F de 1 es a 0. Ahí está. Ese es un ejemplo planteado para que ustedes tengan en cuenta en función al desarrollo de lo que es la práctica, ¿de acuerdo? Vamos con un ejemplo 2. Tomen captura, por favor, o tómense su tiempo para poder hacer de repente una captura o escribirlo, por favor, ¿de acuerdo? A ver, coménteme, por favor, a ver si puedo avanzar, puedo seguir. No hay problema, nadie me dice nada. A ver, jóvenes, todos están en silencio, están escuchando nada más. A ver, vamos a trabajar el siguiente ejemplo, ¿ya? El siguiente ejemplo me dice f de x es igual al logaritmo natural. A veces cuando vamos a ver logaritmo natural, si no sabemos la definición o no sabemos qué cosa es, lamentablemente nos vamos a quedar estancados al desarrollo. Entonces, nos dicen lo siguiente, hallar, voy a borrar. Eso. Mírenme, inmediatamente yo sé que la base, ¿qué cosa es? La base es E, ¿no? Es E. Me piden lo siguiente, me piden f de E a la 8. Y también me piden f de 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo f de E a la 8 es igual a ¿qué cosa? Si yo tengo este logaritmo, recuerden que esto es igual al logaritmo de E, ahora reemplazo x, E a la 8. Entonces digo, f de E a la 8, ¿a qué es igual? Aplicando la propiedad, esto es igual a 8, ¿no? El resultado es igual a 8.
Siguiente. Este es igual al logaritmo de E de 1 en base E. Logaritmo 1 en base E. Y recordamos la propiedad también. Entonces, f de 1, ¿qué es igual? F de 1 es igual al logaritmo de E a la 0 en base E. Entonces, f de 1 es igual a 0. F de 1 es igual a 0. F de 1 igual. Entonces, hasta ahí nos quedamos en cuanto a lo que es la función logaritmo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a lo que es relaciones binarias. Relaciones binarias. A ver. Vamos a presentar las diapositivas, por favor, ¿ya? Voy a dejar de presentar mi pantalla de mi pizarra para poder ver las diapositivas. A ver. Relaciones binarias. Cuando hablamos de relaciones binarias, a ver, primero tenemos que reconocer qué cosa. Reconocer un par ordenado y que es un producto cartesiano. Vamos a ver, recordemos algo. Recordemos, a ver, por favor, voy a borrar esta. Siguiente paso es relaciones binarias. ¿Qué es un par ordenado? Un par ordenado, ¿qué cosa es? A ver, si nosotros vemos que el par ordenado es A, B, donde A, ¿qué cosa es? A es la primera componente. Y B es la segunda componente. ¿De acuerdo? A es la primera componente y B es la segunda componente. Entonces, ¿qué podemos decir que es un par ordenado? Es una pareja de componentes, ¿no? Una pareja de componentes. A ver, ese es un par ordenado. Recordemos que este corresponde al dominio y este corresponde al rango. ¿De acuerdo? Dominio y rango. Entonces, a partir de ello, vamos a ver qué cosa es un producto cartesiano. Un producto cartesiano. ¿Qué es un producto cartesiano? Si yo tengo el conjunto A por B, ¿qué cosa es? Es la reunión de ¿quién? Es la reunión de los pares ordenados X, Y, tal que X pertenece a y Y pertenece a B. Y pertenece a B. Entonces, ahí estamos hablando de un producto cartesiano. Vamos a mostrar un ejemplo y en base al ejemplo vamos a trabajar. Tengo M, es igual, vamos con el ejemplo. M es igual a 3, 4, 5 y 8. 5 y 8. Y N es igual a 5, 8 y 12. 5, 8 y 12. Me piden calcular M por N. Me piden calcular M por N. Facilito, profe. ¿Qué hacemos? Juntamos pares ordenados. ¿Sí? Vamos a juntar pares ordenados. Y vamos a verlo en el diagrama sagital. ¿De acuerdo? 3, a ver. 3, 4, 5 y 8. Siguiente, conjunto B, 5, 8 y 12. Este es el conjunto A. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Qué cosa es M por N? Es las combinaciones que pueden existir entre los dos elementos de los conjuntos. Entre los elementos de los conjuntos formando pares ordenados. ¿Qué quiere decir? De 3 voy a unir al 5, todo se une mediante flechas, ¿de acuerdo? Entonces, si ahí voy uniendo, yo me voy dando cuenta que tengo 3,5, siguiente 3,8, siguiente 3,12.
Ahora con 4, ¿no? Con 4, con otro color de plomo. 4,5, 4,8 y 4,12. Y así seguimos. Así seguimos. Con 5, 5,5, 5,8 y 5,12. Y por último, y por último, y por último, el 8,5, 8,8 y 8,12. Entonces, vamos a juntar todos los pares ordenados y decimos que esto es igual a 4,5, 4,8 y 4,12. Seguimos. Seguimos con 5 de igual manera. 5,5. Y en definitiva, el último par ordenado sería 8,2. Entonces, M por N, ¿qué cosa es? Es todas las combinaciones posibles que pueden existir entre dos conjuntos. O todos los pares ordenados formados por la combinación de ellos. Entonces, para ello, nosotros tenemos que saber algunas de las propiedades, ¿no? Algunas de las propiedades. A ver. Tomen captura, por favor. Tómense unos minutitos de su tiempo para poder avanzar. Entonces, relájense y vamos a tomar captura, por favor. Entonces, en este momento, un minutito para poder mencionar algunas de las propiedades, ¿no? A ver, entonces, ¿puedo borrar? Quiero borrar esta parte. Seguimos. Propiedades. Recordemos que en base a las propiedades trabajamos siempre, ¿no? Algunas de las propiedades. A ver, M por N será lo mismo que decir N por M. ¿Qué opina? No, es diferente. Yo no puedo decir M por M por N es igual a N por M. Porque si nos damos cuenta, la formación de pares ordenados, los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B son distintos. Entonces, no es lo mismo decir el producto cartesiano de M por N es igual a N por M. El cardinal de un conjunto, a ver, el cardinal de un conjunto está dado por lo siguiente. Conjunto, producto, de un conjunto producto, es la siguiente. Digo, N, A por B. En este caso, digo M, supongamos, trabajando con el ejemplo anterior, M por N. Entonces, este es igual al número de elementos de M multiplicado por el número de elementos de N. ¿Cuántos elementos tenía M? M tenía 4 elementos y N tenía 3. Entonces, el número de elementos de N por N, M por N, es igual a ¿cuánto? A 12. 12. A ver, vamos con los ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos con los ejemplos. A ver, ejemplo. Ejemplo. Digo lo siguiente, trabajamos con el ejemplo anterior. Hablamos con el ejemplo anterior, ya hemos resuelto el ejemplo anterior. Entonces, supongamos, tengo el conjunto A, es igual a 2, 4, 6. Y el conjunto B es igual a 9, 10, 11, 12. 12, 13. Me piden calcular número de elementos de A por B. Recuerden, facilito, ¿no? Entonces, esto es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B. Entonces, esto es igual a 3 por 5. 3 por 5. Entonces, número de elementos de A por B es igual a 15. Número de elementos de A por B es igual a 15. Entonces, ese es un ejemplo.
partir de ello ya podemos encontrar qué cosa es una relación. A partir de ello ya podemos hablar de una relación. Entonces, a ver, tomen captura por favor para continuar. Tomen captura para poder continuar, por favor. A ver, voy a borrar. Voy a borrar. A ver, entonces, ¿qué será una relación? Si hablamos de relación, podemos describir R. Ahora, R va a ser la representación de relación, ¿de acuerdo? R va a ser la representación. Es una relación ¿de quién? De A en B. Así se pronuncia, de A en B. Sí, solo sí, solo sí, la relación está incluido en A por B. La relación está incluido en A por B. En A por B. Entonces decimos lo siguiente, la relación es igual X, Y pertenece a A por B siempre y cuando tal que P esté dado en A, en X, Y. En X, Y. Entonces, ¿qué quiere decir el producto, no? Recuerden que esto es el elemento. Es el elemento. ¿Qué quiere decir? Es el par ordenado conformado. A por B es el universo. ¿Qué cosa es el universo? Es el producto cartesiano, en este caso, ¿no? El producto cartesiano. Y P de X, X, Y es la regla de correspondencia. P de X, Y es la regla de correspondencia. Vamos con el ejemplo. Vamos con el ejemplo. Ejemplo. De los conjuntos de el conjunto A es igual a 1, 3 y 5, 3 y 5, y el conjunto B está dado por 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Hallar los elementos, hallar la relación 1 intersectado con la relación 2. Si la condición es R1 es igual X, Y pertenece a por B, tal que X más Y es igual a 7. Esa es una condición. La relación 2 va a estar dado de la siguiente manera. X, Y pertenece a por B, tal que Y sea igual a 6. A ver. Hay que tener en cuenta qué cosa. Vamos a ver, ese es un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Vamos a tener en cuenta que todos pertenecen al producto cartesiano. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hablar de A por B es igual a ¿quién? Todos los pares ordenados que se pueden relacionar entre A y los elementos de A y elementos de B. 1,2, 1,4, 1,6, puntos suspensivos. El último sería 5,6, ¿no? Entonces, eso es A por B. A por B. Pero a partir de ello me piden saber la relación 1 y la relación 2. ¿Por qué? Al final, en definitiva, ¿qué vamos a encontrar? La intersección entre los dos. ¿Y qué cosa es la intersección entre los dos? Son los elementos comunes entre la relación 1 y la relación 2. Entonces, a ver, en la relación 1 la condición es ¿qué cosa? Si vemos un diagrama sagital, de repente sería más fácil entenderlo, ¿no? Vamos a ver el diagrama sagital. Conjunto A, conjunto B. A ver, los elementos son 1, 3 y 5. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Ahora, la relación 1 está formada por ¿quién? Por todos los elementos de la suma de los valores X y Y que me den 7. Entonces, facilito lo vemos en el diagrama, ¿no? 1 más 6 es 7. 3 más 4 es 7. 5 más 2 es 7. De otra manera no podemos encontrar, ¿no?
Entonces, rapidito lo encontramos y esto es, ¿qué cosa? La relación 1. Entonces, ¿cómo lo expreso la relación 1? Con los pares ordenados. ¿Cómo serían los pares ordenados? El primer par ordenado es 1,6. Segundo par ordenado es 3,4. Siguiente par ordenado es 5,2. Ya tengo la relación 1. Ahora voy por la relación 2. Y la relación 2, ¿qué me dice? Miren, esta es la regla de correspondencia. Esa es la regla de correspondencia. Que y sea igual a 6. Y en todos estos elementos del producto cartesiano, ¿cuáles serían todos los valores relacionados con y es igual a 6? El primero sería 1,6. Siguiente sería 3,6. Siguiente sería 5,6. Yo puedo trabajarlo con mi diagrama sagital también, ¿no? Digo mi diagrama sagital, este es el conjunto A, este es el conjunto B, el conjunto B. La relación 2 va a estar dada, acá es 1, 3, 5, 2, 4 y 6. Miren, todos se relacionan con 6, ¿no? Por lo tanto, el primero va a ser 1,6, 3,6 y 5,6. Está dado acá, ¿no? En el diagrama sagital lo vemos mejor. Entonces, a nosotros nos piden la relación 1 intersectado con la relación 2. Entonces vemos los que son comunes, miren. El resto no es común. Entonces, la relación 1 intersectado con la relación 2 es igual al par ordenado 1,6. Entonces, ahí está la respuesta del ejercicio, del ejemplo presentado. ¿De acuerdo? A ver, tomen captura por favor al ejemplo, ¿ya? Tomen captura al ejemplo. Tomen captura al ejemplo. Vamos. Vamos con el ejemplo. Vamos. Entonces, vamos con tipo de relaciones. Con tipo de relaciones. A ver, voy a presentar mi diapositiva para poder explicar, mencionarles los ejemplos de tipo de relación. ¿De acuerdo? A ver. Voy a compartirlo en este momento. A ver. A ver. Sigo compartiendo. A ver, vamos a ver, estamos viendo algunas propiedades, la relación binaria. Lo vemos con otro ejemplo. Dice, dado los conjuntos 1, 2, 3, 4, 5 y B 1, 3, 5, 6, la relación está definida con mayor que quiere decir que tengo R, la relación X, Y, que pertenece al producto cartesiano A, B, A por B, donde X sea mayor que Y. X sea mayor que Y. Entonces, de forma explícita, nosotros expresamos toda la relación. Está conformado por los pares ordenados 2,1, 3,1, 4,1, 4,3, 5,1 y 5,3. Entonces, a ver, tengo un problema en compartir. A ver. Vamos a presentarles en este momento algunas de las propiedades de los tipos de relaciones. ¿Ya? Vamos a ver algunas de las relaciones. Tengo la primera relación, ¿cómo se llama? Relación reflexiva. ¿Qué cosa es la relación reflexiva? La relación reflexiva tiene la característica de que de todo par ordenado, tiene la característica A, que pertenece a la relación, para todo valor A que pertenece al conjunto A.
Vamos a presentar un ejemplo. Vamos a presentar un ejemplo a continuación para poder entender un poco lo que es las relaciones que existen, ¿de acuerdo? Supongamos, tengo la relación, el ejemplo, tengo el conjunto A, definido por los valores 1, 2, 3, 4. Y tengo la relación siguiente, en que se encuentran los pares ordenados 1, 1, siguiente, 2, 1, siguiente, 2, 2, a ver, perdón, 1, 2, 1, 2, 2, 2, seguimos, 2, 3, 2, 3, siguiente, 3, 2, 3, 2. Me piden saber lo siguiente. Me piden saber si esta relación es transitiva. Es reflexiva, perdón. El primero es relación reflexiva. ¿Cómo sabemos que es reflexiva? ¿Cómo sabemos que es reflexiva? Nos dice que es reflexiva siempre y cuando tenga la característica de que tenga los pares A, A, supongamos. Si tengo B, 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 siguiente, C, C. Así, entonces, verificamos. Entonces, digo lo siguiente. ¿Tiene 1,1? Sí tiene 1,1. 2,2? Sí tiene 2,2. 3,3 no tiene el 3,3, ni 4,4. Entonces, ¿la relación es reflexiva o no es reflexiva? No es reflexiva. Entonces, la condición para que sea reflexiva es que la relación tenga lo siguiente. Mínimamente tenga 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Así tenga más elementos. Entonces, pero lo esencial tiene que tener esto. ¿De acuerdo? Eso es reflexivo. Ahora, vamos a verificar la siguiente relación. A ver, siguiente. Vamos a compartir la siguiente, la diapositiva para que ustedes visualicen. Y para ya no estar escribiendo mucho, ¿no? Vamos a ver. Es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Simétrica dice lo siguiente. Si yo tengo, a ver, voy a dejar la pizarra de compartir para evitar. ¿Qué dice si es simétrica? Entonces, simétrica es sí, solo sí, el A, B pertenece a la relación, entonces B, A también pertenece a la relación. Observemos, vamos a observar mi pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver. Tengo a ver, vamos acá con el plumón negro. Primero, ¿tengo 1,1? Sí, sí tengo 1,1. Si es simétrica, tendría que tener el contrario. Entonces, pero estos dos cumplen la condición, ¿no? 1,1, entonces, la relación tiene 1,1. Siguiente. Tengo 2,1 y lo contrario también, 1,2. Sí, ¿no? Entonces, miren, ve. 2,1 y 1,2, sí lo tengo. Siguiente. Tengo 1,2. Sí tengo 1,2. Siguiente, tendría que tener 2,1. También lo tengo, ¿no? Entonces, sí cumple. Siguiente. El siguiente elemento es 2,2, ¿no? Y 2,2, no hay ningún problema. También cumple como esto, ¿no? 2,2. Siguiente, 2,3. Tiene el elemento 2,3. Y definitivamente tiene que tener el elemento 3,2. 3,2. Por lo tanto, la relación, ¿qué cosa es? La relación es simétrica. Estamos explicando con el ejemplo, ¿de acuerdo? Con el ejemplo. Entonces, no es reflexiva, pero sí es simétrica. No es reflexiva, pero sí es simétrica. Siguiente. Vamos a ver si es antisimétrica. Vamos con la diapositiva.
¿Qué cosa es, a ver, una perdón, una relación de equivalencia? Una relación de equivalencia siempre y cuando sea reflexiva, sea simétrica y transitiva a la vez. Y esta se llama relación de equivalencia. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Es equivalente? No. ¿Por qué? Porque obligatoriamente ya no es reflexiva, ¿no? No cumple una, no cumple ninguna. Antisimétrica. La relación es antisimétrica para todo X y para todo Y, donde X, Y pertenece a la relación, y también Y, X pertenece a la relación. Entonces, ¿qué nos dice en la relación antisimétrica? A ver, ¿qué nos dice en la relación antisimétrica? Vamos a ver por acá, con otro color de lápiz. 2 está relacionado con 1. Sigue. 2 está relacionado con 1. Siguiente. Para que cumpla la simetría, 1 tendría que estar relacionado con 2. Y si hay 1 relacionado con 2, suficiente que 1 se relacione, que tenga la misma característica, esto es, ya no pertenece a la relación antisimétrica. ¿Por qué? Porque lo contrario de la simetría es la antisimetría. Entonces, esta no es antisimétrica. Entonces, ya tenemos ¿qué cosa? Ya tenemos que la relación no es reflexiva, la relación no es simétrica, no es antisimétrica, y también no es la relación, no hemos verificado si es transitiva, ¿no? Hay que verificar si es transitiva. A ver, vamos a verificar si es transitiva. ¿Cuándo es transitiva? Vamos a ver la diapositiva, ¿de acuerdo? Vamos a presentar la diapositiva. ¿Cuándo es transitiva? Cuando la relación, sí, solo sí, A, B pertenece a los reales, y B, C pertenece, no, perdón, a la relación, y de igual manera, A, C pertenece a la relación, y también B, C pertenece a la relación. Entonces, vamos con el ejemplo, con el ejemplo mostrado. Voy a borrar esta parte. Transitiva. Entonces, la transitividad tiene que cumplir con todos los elementos, ¿de acuerdo? Que 1,1 tenga la relación 1,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que haber el elemento 1,2, ¿no? Extremos, trabajamos con los extremos. Entonces sí cumple. Siguiente. Si yo tengo el 2,1 y también tengo el 1,2, entonces la relación tiene que tener el elemento 2,2. 2,2. Siguiente. Si tengo el elemento 2,1 y tengo el elemento 1,1, tiene que haber el elemento 2,1. Si cumple también. Siguiente. Si tengo el elemento 1,2 y también el elemento 2,1, tiene que haber el elemento 1,1. También cumple. Vamos con el siguiente. Si tengo el elemento 1,2 y el elemento 2,3, tiene que existir el elemento 1,3. Miren, ¿ves? Porque no exista 1, ya no es transitiva. Si no existe 1 ya por lo menos, miren, cumple, y esta no cumple. El 1,3 no está dentro de la relación. Por lo tanto, no es transitiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es transitiva. No es transitiva. Entonces, en un ejemplo encontramos las 4 características. Buscamos o relacionamos las 4 tipos de relaciones, valga la redundancia. Relación reflexiva, relación simétrica, relación transitiva, relación equivalencia y relación antisimétrica. Entonces, continuamos. Continuamos con la composición. Sí, dígame. Se ve en la pantalla. Ya, ahorita lo voy La a mostrar. pizarra. Ya, listo, ya, ahorita lo muestro. Ahí está. Voy a dejar de compartir. He dejado de compartir.
Ahora, a partir de ello, nosotros vamos a ver qué es la composición de relaciones. Voy a borrar. A ver, tómenle captura, por favor. Tome captura. Ya. Voy a borrar, ¿no? A ver, dígame, ¿sí? Voy a borrar. Esta parte. Bueno, ya no. Vamos a ver. La composición de relaciones. De la relación. Para poder trabajar composición de relación, necesitamos mínimamente tres conjuntos. Tres conjuntos. Entonces, que tengan la característica que R, la relación esté incluido en A por B. En A por B. Y la relación S, esté incluido en B por C, en el producto cartesiano. Entonces, la composición S redondito R, la composición S redondito R, va a estar dado, la composición S redondito R va a estar dado por ¿quién? Va a estar dado por los elementos X, Z. X, Z. Tal que existan Y que pertenezcan a B, tal que también X, Y pertenezca a R, y Y, Z pertenezca a S. Entonces, ahí va a estar la condición. Vamos con el ejemplo, ¿de acuerdo? Con el ejemplo entendemos mejor a veces las relaciones, ¿no? O todos los ejercicios que podemos encontrar. Ejemplo. Consideremos teniendo A, B y C. El conjunto A es menos 1, 0, 1. Y el conjunto B, 1, 3, 1,3. Y el conjunto C, 3 medios, 5 medios y 0. 5 medios y 0. Les piden hallar la composición entre S y R. Entre S y R. Recordemos algo. Vamos a considerar y también nos dicen lo siguiente. Voy a colocar al costado la condición. La relación que está incluida en A por B tiene la siguiente característica. La imagen de X es un cuadrado. ¿Qué quiere decir? La imagen de X es un cuadrado. De X es un cuadrado. También me dicen, en el caso de S, está incluido B por C. ¿Qué me dicen ahí? Que Y es la mitad aumentada en 1. Y es la mitad aumentada en 1. Aumentada en 1. Vamos. Entonces, vamos a trabajar este ejemplo. Hay que verlo con el diagrama sagital y luego lo pasamos a resolver teniendo las características. A ver, estas son la denotación, ¿de acuerdo? Acá vamos a resolver. A ver, tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. A, B y C. El conjunto A está determinado por menos 1, 0 y 1.
Menos 1, 0 y 1. Y el conjunto B por 1 y 3. El conjunto C por 3 medios, 5 medios y 0. 5 medios y 0. ¿De acuerdo? Ahora, me dicen, X es la imagen, la imagen de X es un cuadrado. Y el cuadrado de 1, ¿cuánto es? De menos 1 es 1, ¿no? ¿De acuerdo? El cuadrado de 1 también es 1. Entonces, siguiente. Ahora, el cuadrado de 0 es 0, no tiene relación con 3. Ahora, siguiente. Me dice lo siguiente. Y es la mitad aumentada en 1. ¿Qué quiere decir? Esto es igual a la mitad aumentado en 1. ¿Qué es igual a cuánto? A 3 medios, ¿no? 3 medios. Siguiente. Esto, 3, es la mitad aumentada en 1. Es la mitad, 3 medios más 1. Entonces sería 5 medios. ¿De acuerdo? 5 medios. Miren la relación. Miren la relación. Voy a colocar R. R, ¿a qué es igual? ¿A qué elementos conforman R? A ver. R es igual a menos 1,1. Siguiente. Y también 1,1. Ese es R. ¿Y ese? ¿Qué valores toman? S toma el valor 1,3 medios. Siguiente, el siguiente valor de S es 3,5 medios. 5 medios. Miren. Entonces, si yo digo S composición R, ¿qué elementos voy a considerar? El primer elemento es menos 1. Menos 1, 1, 3 medios. ¿Sí? Menos 1, 1, 3 medios. Entonces, ¿cuál sería la composición? ¿Cuál es lo común? Lo común es esto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a considerar? En la composición voy a considerar los extremos. Entonces, menos 1, 3 medios. Menos 1,3 medios. Siguiente. El siguiente sería 1, de igual manera, voy a con diferente color para que ustedes se den cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente elemento sería 1,3 medios. Ya está la composición, ¿no? Ya encontramos la composición. La composición de estos elementos. Entonces, podríamos decir que ese composición R está incluido en ¿quién? Está incluido en A por C. En A por C. Entonces, esa es la composición de una relación. Esa es la composición de una relación. Entonces, hasta ahí. A ver, vamos a algún ejercicio de la práctica. Vamos a, por favor, el tiempo ya se nos acaba. Último, a ver, vamos tomando captura, por favor. La práctica, ya las presenté, ya les di, ya le envié, por favor. Vamos a mostrar un ejemplo. A ver. Voy a resolver el caso 2, del ejercicio 2, por favor, ¿ya? De la práctica. A ver, el caso 2. A ver, vamos a borrar, voy a borrar, por favor, para poder hacerla. Un ejercicio de la práctica. A ver. El ejercicio 2 nos da lo siguiente. Nos dice, el ejercicio 2 nos dice logaritmo de la raíz de 3 a 27 más, perdón, de 27 a la raíz, base raíz de 3 igual al logaritmo de la raíz de 6 de 216 sobre logaritmo de x a la cuarta, perdón, de x a la 16 en base x a la cuarta. ¿Sí? Ese es el ejercicio 2. A ver,
Vamos a describir y las bases hay que convertirlos a enteros, por favor. Entonces digo lo siguiente. Logaritmo de 3 a la u medio. Sobre, esto también puedo convertirlo a un exponente, ¿no? 3 al cubo. Entonces, logaritmo de 6 a la u medio. Por 6 al cubo. 6 por 6, 36. Y por 6 son 216. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. El logaritmo de x a la cuarta de x a la 16 en base a x a la cuarta. Todos tienen la misma forma. Entonces, por una propiedad se dice lo siguiente. Tengo exponentes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucede con los exponentes? Los exponentes se pasan a dividir 3 un medio por logaritmo de 3. ¿De acuerdo? Acá tiene denominador 1 por si acaso, ¿ya? ¿Más quién? Más igual 3 un medio base 1 por el logaritmo de 6 en base 6. Sobre. Voy a cambiar de plumón. A ver, voy a cambiar de plumón. Sobre. Tengo lo siguiente. 16 sobre 4. Logaritmo de x en base x. Acá me falta el 3, ¿no? Acá me falta un 3. Recuerden que todo esto, ¿a qué es igual? Todo esto es igual a 1, 1, 1. Entonces, ¿y esto a qué es igual? Esto es igual a 6. Entonces, 3 sobre 1 medio es igual a 6. También más 6. Acá, 16 entre 4 es 4. Entonces es igual a 12. 12 cuartos, que es igual a... Ahí está la solución. Ahí está la solución. A ver. La 1 es más fácil. La 1 es un poquito muy sencilla. También tenemos que liberar los exponentes, convertir los exponentes y recordar aplicar la propiedad de potenciación. ¿De acuerdo? Entonces, la 1 es la C. La 2 es la B. A ver, les dicto las alternativas para que ustedes practiquen, por favor. La 3 es la A. La 4 es la E. La 5 es la B. La 6 es la B. La 7 es la A. La 8 es la C. La 9 es la D de dedo. La 10 es la A. La 11 es la C. Y la 12 es la B. Entonces, eso es todo hasta hoy, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ya? Muchas gracias.